Parlamentaria Katy Ugarte. Congresista Ugarte, bienvenida a Sin Vueltas. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todo el pueblo peruano. Bueno, el día de hoy hemos escuchado las respuestas del ministro del Interior, de las cuales prácticamente se lava de las manos, sabiendo que es el responsable político prácticamente de la fuerza desproporcionada que hubo, no solamente en la Universidad Mayor de San Marcos, sino también en las regiones donde existe más de 60 muertos, cientos de heridos y personas que realmente inocentes dejaron de existir, menores de edad, de las cuales se lavan las manos. No puede ser. Aquí está claramente, señor periodista, que prácticamente no funcionó servicio de inteligencia, no funcionó estrategias para contrarrestar las movilizaciones. Esto está claro. Por lo tanto, el señor ya debió incluso renunciar por decoro y no estar a cargo de un ministerio tan importante, que debería estar una persona que realmente responda a las necesidades de este ministerio. Sin embargo, congresista Ugarte, hoy en su presentación ante el Legislativo, el ministro Vicente Romero ha dicho que en la intervención en la Universidad San Marcos no se usaron armas letales. Entonces, ¿dónde está el uso de la fuerza desproporcionada en esta intervención, específicamente, que fue por la que han convocado al ministro Romero? Todos hemos visto en los videos donde tanquetas se entran por las puertas, incluso rompiendo la cerradura. Creo que no podíamos llegar a ese nivel, puesto que incluso entraron a la residencia de los estudiantes, donde prácticamente no se cumplió ni los protocolos, porque ahí debieron entrar policías mujeres y no varones. Se ve claramente a las señoritas cómo les sacaban abusivamente. Entonces, son cosas que debe reconocer que prácticamente hubo abuso de autoridad y el responsable político, él como ministro, es. Y no puede de esta manera lavarse las manos. Mire, en Brasil hubo una toma de poderes, donde miles de personas quisieron tomar varios poderes, pero no hubo ni un muerto. Aquí tenemos en estos 3 meses más de 60 muertos y no puede ser que se laven las manos así. No solamente él es el responsable, ahí está el ministro de Defensa, que también tiene que responder. El premier, antes de ser premier, fue ministro. Y cuando fue ministro, también hubo muertes en Ayacucho. ¿Van a censurar o pedir censurar también al ministro de Defensa, Jorge Chávez, congresista Ugarte? ¿Ese es el camino que van a seguir? Bueno, ya se ha presentado ya las mociones de interpelación al ministro de Trabajo, al ministro de Educación, al ministro de Defensa y también al premier Otárola. Aquí no podemos tapar el sol con un dedo. Podemos tal vez en este momento lavarnos las manos como lo han hecho el día de hoy, pero el pueblo pide justicia, y esa justicia y el control político, como nos corresponde a los congresistas, lo estamos realizando. Y no podemos callarnos de esta manera y decir que acá en el Perú no pasó nada. En Francia hacen su lucha, pero ahí se respeta la vida humana. Jamás hemos visto una matanza así como está viendo en el Perú. Entonces yo creo que acá, pues, como le vuelvo a decir, no funciona pues el servicio de inteligencia, no funcionan las estrategias que deben de tener preparación la policía para ello, para poder contrarrestar y no pues matar de esta manera a nuestros hermanos del interior del país. ¿Qué otras bancadas, qué otros parlamentarios están respaldando esta moción de censura contra el ministro Vicente Romero, congresista Ugarte? ¿Ha tenido ya conversaciones? Bueno, el día de hoy yo ya lo he dado a conocer y estoy recabando las firmas, porque se necesita 36 firmas, de las cuales desde ya invoco a todos mis colegas congresistas que tengan que apoyar con sus firmas para poder ingresarlo por la mesa directiva. Pero sin embargo, yo que soy del sur, veo pues que el pueblo pide justicia. Por decoro y por dignidad, el señor ministro del Interior ya debió renunciar. Y no pues venir a decirnos cosas que prácticamente se lava las manos y echa la culpa a las fuerzas
a las policías o a la individualización de las fuerzas del orden. El control político es muy separado, la fiscalía también es autónoma en tener que hacer su investigación, pero ahora políticamente se está sancionando al señor incluso prácticamente, ¿qué dirá el sur? Acá no pasó nada y no es así. Yo invoco que pues hay una justicia y yo creo en Dios. La justicia divina, sé que va a ser la justicia, pero sin embargo tampoco podemos quedarnos callados y decir que no pasó nada en el... Congresista Ugarte, hoy por ejemplo se ha levantado ya el estado de emergencia en Lima y el premier Alberto Tarola señaló que poco a poco se está recuperando la tranquilidad en el país. ¿Cree usted en estas afirmaciones del premier Alberto Tarola? Bueno, yo creo que el señor Otárola también tiene que responder a todas las muertes que cuando era ministro de Defensa hubo. Primeramente, ese señor ya debió renunciar. ¿Cómo va a estar a la cartera de un premierato una persona que tiene responsabilidad política de las matanzas que hubo en Ayacucho? Es así que prácticamente yo creo que el pueblo peruano espera ello. Si no, al menos los hermanos de Puno dicen: tranquilos están los ministros, ahora no pasa nada, están como angelitos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el control político que se debe hacer dentro del Congreso? Yo creo que acá estamos nosotros con la pacificación, sí. Tampoco voy a concordar con la violencia o el vandalismo. De eso no estoy de acuerdo, pero sí con las movilizaciones o las marchas pacíficas de las cuales pues hubo una desproporción. Y en ese sentido, un cambio de premier o si el gabinete se renueva, ¿cree usted que pueda traer cierta calma, cierta tranquilidad al sur del país? Si hay cambio de premier, si hay una renovación del gabinete. Yo creo que eso es lo que espera el pueblo, espera justicia y espera el cambio. ¿Qué va a haber diálogo con personas que realmente han dejado tantas muertes en nuestro país? ¿Usted cree que le van a recibir con las manos abiertas los hermanos del sur? Entonces, también tenemos que ser estratégicos políticamente y estamos realizando el control político, los congresistas, aquí tal como nos corresponde, ¿no? ¿En qué carteras se deben cambiar, no solo de nombres, sino de personas o de perfiles, en todo caso, congresista Ugarte? ¿En qué carteras? Creo que el premier ya debió salir del cargo, el ministro de Interior, el ministro de Defensa, el ministro de Educación. Estamos a días del inicio del año escolar, pero lo único que se ha dedicado este señor es a crear, pues, o a insultar a las personas, a terruquear. Para eso es muy bueno. Es más, dentro del ministerio me parece que hay más conflictos de intereses que a tener que solucionar y atender las necesidades de la educación. Ni siquiera en pandemia prácticamente se ha abandonado la distribución de libros y todo lo que tiene que encaminar un ministro en gestión. Pero ahí no hay trabajo. Definitivamente el 30% a nivel nacional de la distribución de libros se ha dejado de lado y solamente han llegado a las UGELs, pero no la distribución a los niños que son los interesados que ellos deben ya tener en sus aulas. Pero esa es la dejadez, la falta de gestión, la incapacidad. Ya no estamos en tiempos antiguos. Por eso yo le pido a ese señor que sea tan realmente educado de tener que dejar esa cartera, porque para ser educador, ese lenguaje que se maneja no se merece tener ese tipo de ministros. Yo creo que también se tiene que censurar, porque ya hay una moción de interpelación para el ministro de Educación y las que le he mencionado. Muy interior. En Acción Popular, ¿van a respaldar o no esta moción de censura? Mira, nosotros, yo te voy a hablar a términos personales, yo no voy a respaldar la censura porque considero que efectivamente, en función a las respuestas que ha ido dando el ministro, ha sido respuestas bastante claras, pero sí lo que no se puede dejar de decir es que tiene que haber, o hay responsabilidad política en todo este trabajo que ha venido desarrollando. Nosotros seguimos insistiendo que se tiene que hacer la investigación correspondiente en función a las personas que han estado no solamente generando este caos, sino también de parte de las instancias responsables como las fuerzas policiales, las fuerzas armadas,
porque necesitamos tener mayor transparencia en todo lo que se hace. Para usted, entonces, las respuestas del ministro Romero han sido acertadas, porque en esta moción de censura, Katy Ugarte, parlamentaria no agrupada, habla, por ejemplo, del uso desproporcionado de la fuerza en esta intervención en la Universidad de San Marcos. Bueno, yo creo que ahí también hay que ser bastante claros. Ahí ha habido una respuesta del ministro que ha dicho que efectivamente ha habido un pedido de la responsable, en este caso la doctora Gerí, es lo que ha indicado. La rectora. Y además también allí hay que hacer mayor indagación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también tenemos que ser, o sea, el tema cuando tú tienes que dar o marcar una posición o una opinión, tiene que ser sin ningún sesgo. Y acá tiene que primar la racionalidad, tiene que primar la transparencia, tiene que primar principalmente los niveles de coherencia, no solamente en lo que se dice, sino en lo que se hace. Por ejemplo, si hubiese estado en la otra gestión del señor Pedro Castillo, yo te apuesto que no estuvieran diciendo ni se estuvieran pronunciando justamente ahora la gente, los que se están pronunciando. Que eso no quiere decir que nosotros tengamos que avalar lo que están haciendo, todo lo que está haciendo esta gestión. Lo que nosotros tenemos que pronunciarnos en función de nuestro trabajo de fiscalización y seguimiento es que se haga la investigación como corresponde. Ahora, se ha presentado también una moción de interpelación en contra del premier Alberto Tarola, otra contra Jorge Chávez, ministro de Defensa. Hay otra también en contra del ministro de Educación, Óscar Becerra. Van a desfilar una serie de ministros, congresista Paredes. ¿Cómo observa esta situación? Mira, yo creo que toda interpelación que se pueda hacer a los ministros, siempre y cuando que tenga bases, que tenga lo que nosotros decimos los fundamentos o los criterios necesarios, son bienvenidos, ¿no? Porque acá tú no puedes presentar un tema de interpelación porque alguien me cae mal o porque la presidenta me cae mal. No es así. Acá tenemos que hacer un trabajo de interpelación que también por función nos corresponde, es ver sobre puntos que realmente esté afectando a la población o principalmente a los grupos que son parte de este sector y también a la ciudadanía. Correcto. La respuesta del Ejecutivo en este momento, ¿le parece adecuada hoy? Alberto Tarola, el premier, aparte de levantar el estado de emergencia en Lima, ha dicho que la calma en el país se está recuperando. Sin embargo, en el sur todavía hay una situación de convulsión social, congresista Paredes. ¿Le parece adecuada esta posición del premier Tarola? Realmente nosotros tenemos aquí una enorme responsabilidad, todos, no solamente el Ejecutivo y el Legislativo, sino la ciudadanía en general, en hacer de que esta calma, esta paz realmente se dé en todo el Perú. Y respecto a la ciudad, en este caso a la región Puno, tenemos que seguir insistiendo ahí principalmente con las autoridades que son los interlocutores válidos. O sea, a mí no me parece que justamente el gobernador no se esté pronunciando frente a estas situaciones bastante delicadas. ¿Cuántas muertes más vamos a tener para poder reaccionar? Yo creo que las muertes, las pérdidas tanto en el sector público y privado se pueden evitar siempre y cuando haya la voluntad de dialogar, de concertar y además de poner todas las cosas sobre la mesa. No estar actuando de manera, como nosotros decimos, escondido, porque realmente hasta ahora no sabemos quiénes asusan, quiénes financian, quiénes están detrás de todo este tema, y ahí nosotros vemos que ahí tiene que dar la respuesta y tiene que dar respuestas claras el Ministerio del Interior y el Ministro de Defensa. Vamos a otro tema importante en el Congreso, congresista Paredes. ¿Se van a poner de acuerdo para el tema del adelanto de elecciones? ¿Acción Popular ha tomado ya una decisión? Mira, voy a volver a repetir lo que yo he respondido y lo que siempre vengo respondiendo. En la bancada de Acción Popular, prácticamente 2 personas nada más están a favor del adelanto y el resto estamos al adelanto, pero con las reformas. Por eso es importante, por ejemplo, hablar de esas reformas como por el tema de la bicameralidad, que nosotros necesitamos tener 2 cámaras para que justamente haya mayor reflexión de las leyes. Incluso tendríamos que ir hablando también sobre el tema de la reelección. Ahí tendrá que decidir la ciudadanía si está o no está de acuerdo, pero nosotros no vamos a un adelanto de elecciones si no hay reformas. O sea, eso ha sido bastante claro nuestra posición cuando votamos en el mes de diciembre por el adelanto de elecciones al 2024, porque no podemos seguir avalando la improvisación en nuestro país. Hemos tenido 6 presidentes en un corto tiempo. ¿Quiénes han sido los perjudicados? La ciudadanía en general.
porque no ha habido continuidad de gestión. Las autoridades que justamente han tenido 4 años para poder hacer los cambios en sus comunidades, en sus provincias, en sus distritos, no ha pasado nada. Simplemente han pasado de gestión en gestión y ahí, ¿quién se ve perjudicado? Principalmente el pueblo. Congresista Paredes, pero precisamente, bueno, y las estadísticas así lo señalan, las encuestas, hay muchísima gente que quiere que se pongan de acuerdo. Desde Estados Unidos también un jalón de orejas se ha presentado para que en el Congreso se pongan de acuerdo y se adelanten las elecciones. Al menos hace falta ya una fecha definida, ¿no cree usted? Mira, una de las cosas que nosotros no podemos permitir es que alguien de afuera venga prácticamente a darte las órdenes en tu casa. Y eso creo que no lo permitimos, ni tú ni yo en nuestras casas. Cada uno resuelve sus problemas en el lugar y en el espacio que corresponde. Y sobre este tema de Estados Unidos ha hecho su corrección la persona que justamente en un principio dijo que hay que ponernos de acuerdo. Acá las cosas están bastante claras. Hemos dicho, vamos al adelanto de elecciones con las reformas, pero si no hay reformas simplemente no hay nada. Y ahí no dirán, sí, pues están cuidando su curul, no se quieren ir, pero no es así, tenemos que actuar de manera responsable. Y es más, a la gran parte de esa ciudadanía o de esas personas que supuestamente están pidiendo el adelanto de elecciones, nosotros tenemos la responsabilidad de indicarles por qué no podemos ir el adelanto de elecciones prácticamente a corto tiempo, sin respetar los procedimientos, sin respetar prácticamente las normativas. Y allí nosotros como legislativo, como ejecutivo, como medios de comunicación hay que decirle por qué tenemos que ir con las reformas y por qué no debemos ir sin las reformas. Pero entonces, ¿por qué no se plantea ya una fecha, con reformas en todo caso, pero una fecha para que la ciudadanía pueda tener cierta tranquilidad y ver que al menos en el Congreso se están poniendo de acuerdo? Pero ¿qué te garantiza ir a unas nuevas elecciones que la población va a tener tranquilidad? Y luego a 1 año, 2 años nuevamente vienen con el mismo discurso, adelanto de elecciones. Yo creo que no estamos actuando responsablemente. Yo creo que nosotros seguimos improvisando y seguimos generando caos. Cuando nosotros tenemos la enorme responsabilidad de decir que hay que respetar la democracia, que hay que hay que fortalecer la gobernabilidad, hay que respetar la institucionalidad, hay que aprender a respetar la Constitución como corresponde. Esa es una forma de educar también a nuestra gente y de transmitirle mensajes para que también la ciudadanía asuma su responsabilidad. ¿Quiénes han elegido a sus representantes? Es la ciudadanía. O sea, hoy día elijo a una persona y mañana me desencanto y le digo, ya no le quiero ver, simplemente nuevamente elecciones. No ¿Podemos entender entonces que usted respaldaría la posibilidad de que Dina Boluarte, la presidenta, se quede hasta el 2026 con este Congreso? Mira, lo que yo te puedo decir que la señora Dina está respondiendo no a una ilegalidad, está legalmente como presidenta y además lo dice la Constitución, ¿no? Y ahí también tenemos que ser bastante claros cuando nosotros nos dirigimos respecto a la señora presidenta. Ella ha sido parte de una plancha presidencial, ella ha asumido esta responsabilidad de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, y no es como están diciendo, por ejemplo, como una usurpadora, como una persona que se está aprovechando de la situación. Yo creo que acá lo que tenemos que apoyar todos es que tiene que aprender a no solamente aprender, sino que tiene que manejar, tiene que trabajar poniendo orden y a gobernar. Nosotros hemos estado el día de ayer en Piura, y ¿qué te decía en este caso el gobernador? Nosotros necesitamos, por ejemplo, que tengan su hospital como ellos lo necesitan. Entonces, tiene que mirar a las regiones, así como a San Martín, de la que yo vengo, mirar a las regiones que necesitan tener esa reactivación económica, necesitan mayor inversión y principalmente en aquellas regiones que no están optando por la violencia. Es importante que vean también las regiones donde hay el caos, pero también no hay que dejar de lado aquellas regiones que dicen, acá estamos para trabajar, pero siempre y cuando se generen las condiciones. Gracias por este diálogo sin vueltas, congresista Paredes. Buenas noches.